primos de hijos de López Obrador se llevan billones de Pemex. Sobre la conferencia de la verdad de Xóchitl Gálvez, que se dedicó a los testimonios del financiamiento ilegal de las campañas de López Obrador. By Héctor Rosales Oficial. Tomó por sorpresa el baile de Xóchitl Gálvez, algunos piensan que es burlándose de la maestra Ana María Prieto que danzó burlándose de los niños de promedio 10 en defensa de los libros de texto escolar de López Obrador con errores ortográficos, datos erróneos, ideología de gay y doctrina de odio de clases o comunismo. Habló sobre Ina Afinogénova, la definió simplemente como una periodista con antecedentes en el aparato de propaganda de Vladimir Putin, y en efecto fue subdirectora del medio de propaganda, Mentiras, RT Español, donde estaba con el judeo masón socialista estadounidense John Milla Kerman, que López Obrador intentó imponer como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que afortunadamente fracasó. En lo que no fracasó, fue darle a Kerman y Sabina Berman, igualmente judíos como Sheinbaum, millones de pesos facturando ilegalmente por programas mediocres y de nulo rating en el canal 11 del IPN. En el caso de Ina, no solo ha sido la voz de Putin en español, sino de todo el aparato ruso, sucesor de la Unión Soviética. No es cosa menor, todos sabemos que la política exterior de Putin es a favor de tiranías narcotraficantes que dañan profundamente Iberoamérica como Daniel Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, y amigo de expresidentes como Rafael Correa de Ecuador responsable de haber liberado por indulto a más de 30.000 criminales por los que hoy Noboa declaró una guerra contra el narcotráfico contra bandas ligadas a los cárteles mexicanos que ahora se denuncia financiaron la campaña presidencial de López Obrador. Solo por poner un ejemplo, porque RT hace propaganda a favor de Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Gustavo Petro en Colombia y seguramente muchos no saben quiénes son, solamente piensen que son políticos ladrones, demagogos y narcotraficantes como López Obrador, que fomentan el odio de clases al menos en su discurso. Ina Afinogénova respalda en su predica también cosas peores como al grupo terrorista Hamas, Hezbollah, los abusos de los guardias de la Revolución Islámica del Irán, en España a grupos terroristas separatistas marxistas-leninistas como ETA, asesinos de miles de civiles, policías, políticos y empresarios inocentes, o los separatistas catalanes. Ina Afinogénova es empleada del líder y fundador de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero, promotora de que mujeres en período menstrual tengan sexo y que los niños sean libres de tener sexo con quien ellos quieran. Pedofilia, todo esto como políticas públicas que incluso han sido condenadas por los socialistas españoles, aunque sea solo para mantener su apariencia hipócritamente moderada. Xóchitl no mencionó más de esto, pero los temas que tocó fueron más importantes para México, los robos de los hijos de López Obrador y el daño a Pemex. Indicó que López Obrador repartió más de 100.000 millones de pesos, 100 billones a empresas ligadas a su propia familia, a través de Javier Núñez López, funcionario de Pemex, sería el segundo ayudante otro corrupto repartidor de dinero como Daniel Asaf, alias El Gallo. Javier Núñez López está acusado de triangular recursos para la campaña presidencial de López Obrador. Nuevos audios de llamadas filtradas por Carlos Loré de Mola exhiben a los primos de los hijos de López Obrador, Osterlen Salazar Beltrán, en la misma posición de prestanombres de Andrés y Gonzalo López Obrador, como Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente, y debiera decir familia, aunque lejana, ya que es sobrino de Felipa Obrador Olán, prima del presidente López Obrador. Supongo que como los escándalos de corrupción de López Obrador son tantos, incluso este parece que ha pasado inadvertido, limita mucho que los grandes medios sigan callando los reportajes de Loret. Osterlen Salazar Beltrán es dueño de una empresa llamada Servicios Integrales de Teapa que recibe dinero de Pemex, billones. La frase que queda para el recuerdo es: hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar, así lo dijo Osterlen Salazar Beltrán, primos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Imaginen la locura del primo ambicioso y ladrón, corrupto, de lo pesadas que son las maletas repletas de dinero, un primo de los hijos de López Obrador, por lado materno de su difunta madre Rocío Beltrán Medina. Osterlen Salazar dice con burla, enfermo de ambición, que se van de lado por el peso de tantos billones de pesos. La empresa del primo de Andy y Bobby, apodo de Gonzalo, habría recibido 2 contratos de petróleos mexicanos, Pemex, que en total suman 190 millones de pesos. No es la primera vez que un integrante de la familia de López Obrador recibe un contrato de Pemex, pues en diciembre de 2020 se reveló que Felipa Obrador Olán, prima del mandatario nacional, había recibido contratos por casi 400 millones de pesos.
Por cierto, Felipa Obrador, es prima de López Obrador, en tanto que Amílcar Olán es su sobrino, es decir hijo de un hermano de Felipa Obrador Olán. Ya se sabe, ya se supo, que López Obrador solo quería ser presidente para robar a lo grande. Para él ser presidente nunca fue por hacer un bien a México, sino asegurar la riqueza de su familia como la más rica de todo México, por muchas generaciones, al menos eso creyó. Su odio por los ricos, era simplemente por no tener más dinero que ellos, no porque fuera una injusticia social. Esto vale la pena saberlo, vale la pena estudiarlo, porque el presidente López Obrador ya solo se hace el loco, el tonto, de no responder, no saber, no escuchar, que ya lo han sorprendido usando a su familia para robar a México. El contraste que hizo precisamente Xóchitl Gálvez, fue mostrar que durante la entrevista, López Obrador cínico, le dice a la daguestaní Dina Afinogénova, que como es honesto no le tiene miedo a nada, honesto con tantos robos. Por el contrario está muy asustado por las denuncias en su contra por narcotráfico, ahora se sabe 22 de febrero, que no es solo una investigación sino varias. Por cierto, Ina recibió por muchos años dinero robado a Rusia por Putin, según el profesor Anders Aslund de la Universidad Jesuita de Georgetown y autor del libro de 2019 Russia's Crony Capitalism, aseveró que la riqueza del presidente ruso ronda los 125.000 millones de dólares. Cuando la familia de Putin eran simplemente los cocineros del criminal asesino de mujeres y niños tirano comunista Joseph Stalin. ¿Será que López Obrador quiere competir con la fortuna de Putin o los Rothschild, ambiciona ser más rico que Rockefeller? ¿Por qué tanta ambición? Impactante un presidente mexicano que todo se roba, superior a los robos de Salinas y Peña Nieto. Por cierto, aprovecho esta columna para decirle a mis colegas conservadores, que despierten ya, Putin nos es una amenaza como los otros, solo que de otra forma. No confío en Putin en tanto no rompa relaciones con China, Venezuela, Corea del Norte y Cuba. No merece ningún respeto, en tanto la Embajada de Rusia en México glorifica los crímenes de Stalin contra Polonia, y muchos otros países cristianos torturados por el comunismo. Desde esa embajada me atacan como también de la embajada sionista del Reino Unido. Y no es un asunto que a mí me importara, si no fuera porque se están metiendo en mis asuntos, los asuntos de México y es para mal. El aparato de propaganda ruso son puras mentiras las 24 horas del día, mienten de una forma tan extrema y por tantos canales que les aseguro sería difícil llenar 20 hojas de resumen a las mentiras que esparcen como polvo, a eso ha dedicado su vida Ina Afinogénova, y quien no vea que Putin está alquilando su servicio de propaganda a Morena y Podemos, se les olvidaron las mañas del KGB. La estrategia de respuesta de López Obrador ante estas importantes denuncias fue difundir que bajó la deuda de Pemex, como diciendo que pese a sus robos se encuentra bien, pero no. Decayó gravemente su producción, y López Obrador ordenó que Pemex no aporte a los gastos de la nación. Pemex, creado secretamente por el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, siempre ha sido una vía fácil para robar millones, ya que al ser una empresa estatal, su rendición de cuentas es siempre opaca. Pero nunca se habían visto robos tan enormes como los realizados por López Obrador. El dinero llegaba no en sobres amarillos, sino en maletas. Y Sheinbaum es repetir la historia de robos de López Obrador. Pues Sheinbaum con cinismo dice exactamente lo mismo que López Obrador, todos sus actos anticipados de campaña ilegales 5 años antes del período electoral, dice que ella no los pagó, que ella no lo sabía, que ella no los conocía, que ella no tiene nada que ver, y los corruptos en el INE Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral se han dedicado a decir que le creen a Sheinbaum, sin buscar quién es culpable, y en su momento sin ordenar que se quitara y destruyera la propaganda electoral ilegal de Sheinbaum. Las cosas están muy claras. Héctor Rosales Official 2024